Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Señor secretario de Relaciones Exteriores, honorable mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. Señor canciller, sea muy bienvenido a este Senado de la República. Acudimos a este ejercicio republicano con la convicción de sostener un diálogo de altura y de fondo sobre los grandes retos y pendientes para una política exterior que necesariamente debe enmarcarse en una visión de Estado. Desde nuestro punto de vista, tenemos que ser muy claros al distinguir entre la política exterior que se despliega actualmente y la política exterior que se podría desplegar. Y no es una simple distinción de matiz, pues 2022 pasará sin duda a la historia como un año de grandes cambios, retos y definiciones geopolíticas, como usted mismo ha reconocido. Este año pasará a la historia como uno de los mayores años de mayores cambios, algunos que no pudimos haber predicho. Está desde luego, y aquí se ha hecho referencia por usted y por mis compañeros, la invasión a Ucrania, pero también las tensiones en la cuenca del Pacífico, nuevos movimientos populistas que comprometen los órdenes democráticos y los fantasmas de la recesión y de la inflación que recorren la economía mundial. El mundo sin duda está convulso y México no puede abstraerse de esa realidad. Al contrario, debe hacerle frente con inteligencia, convicción y también con pragmatismo. México sin duda ha respondido a este entorno de distintas formas. Si bien hemos tenido momentos de altura y dignidad en el escenario internacional, como nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU durante la crisis de Ucrania, o la estrategia legal que usted impulsó ante los tribunales estadounidenses para atender el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país, que aunque aún no ha prosperado, reconocemos como un planteamiento innovador para afincar responsabilidades a los productores de armas. Nos preocupa genuinamente observar que nuestra política exterior ha tendido, sin duda no por diseño, a distanciarnos de nuestros aliados estratégicos, a disminuir nuestra imagen de socio confiable y a utilizar las relaciones exteriores del país en ocasiones como instrumento de propaganda electoral y no como un engranaje del Estado. En pocas palabras, nos preocupa que nuestra política exterior no sea el eje articulador que siempre ha representado para enfrentar las transformaciones globales, pues hoy la coyuntura interna es la que determina nuestra relación con el exterior, provocando que nuestro país quede a la deriva en el mar cambiante de la política internacional. Nosotros no tenemos ninguna duda, la estrategia mexicana en el exterior debe prescindir de consignas inmutables o interpretaciones desactualizadas de la historia. Debe hacer de lado la parafernalia mediática y orientarse a fortalecer nuestra soberanía mediante la protección de los valores y principios de la democracia y los derechos humanos, del fomento del crecimiento y la competitividad, el cierre de las brechas de desigualdad y la promoción de las más imperantes causas globales como el combate al cambio climático, la disuasión de la agresión bélica o desarrollar capacidades para hacer frente a las nuevas amenazas geopolíticas y en el ciberespacio. Para que ello sea posible, es necesario que México se encuentre en los mejores términos con sus vecinos, tanto los del sur como los del norte, y en ese sentido nos preocupan las recientes tensiones con Estados Unidos. Desde nuestra perspectiva, en la retórica oficial, sin duda, hay palabras alentadoras y que minimizan esas tensiones, pero en los hechos nos parece que hay motivos de alarma. Pareciera a veces que el gobierno se empeña en crear puntos de conflicto, probablemente por motivos electorales, con diferentes actores al otro lado del río Bravo. Un breve recuento: controversias energéticas, ausencia del presidente de la República en la Cumbre de las Américas o mensajes que parecen o pueden interpretarse como de simpatía a las dictaduras del hemisferio. En el PRI pensamos que la relación bilateral
debe gestionarse desde luego a partir de la independencia y la soberanía, pero entendidas en una clave moderna, sin asumir que ser soberano o independiente equivale a vivir aislado del mundo o a desconocer la interdependencia que tenemos, por ejemplo, con nuestros vecinos de América del Norte o con nuestros aliados europeos. Tampoco se debe entender como la posibilidad de desconocer los valores y compromisos que sustentan nuestras relaciones internacionales. Concluyo en un minuto, presidente. Al contrario, la independencia no solo implica, desde luego, la libertad de la nación, sino la responsabilidad de actuar con nuestros pares soberanos, construyendo posiciones comunes mutuamente benéficas y honrar la palabra empeñada en los tratados y convenios internacionales desde un plano de igualdad. En un mundo de reconfiguración internacional acelerada, donde muchas veces rige la realpolitik, el derecho internacional público es la mejor defensa para sostener un orden mundial basado en reglas, conducible y pacífico que prevenga el ejercicio indiscriminado del poder, una posición que México históricamente ha enarbolado. En ese sentido, señor canciller, el diseño, ejecución y análisis de la política exterior lo concebimos como una tarea de Estado en la que el Gobierno y el Senado tenemos el deber de colaborar para llevarla a buen puerto, hacer un equipo permanente para lograr una diplomacia al servicio de la ciudadanía, que sea bilingüe y que conozca bien tanto el lenguaje de los principios constitucionales de la política exterior como el de los grandes intereses nacionales. Le dejo 3 preguntas, estimado canciller. ¿Qué medidas concretas, claras y medibles está tomando nuestro país para asegurar una posición favorable en el sistema internacional que actualmente se reconfigura? ¿Cómo afecta la tendencia de depositar en las Fuerzas Armadas cada vez más responsabilidades de la administración pública, incluyendo la protección de nuestras fronteras en los trabajos de la Secretaría a su cargo, particularmente en torno a los temas de migración y derechos humanos y a la luz de las declaraciones de funcionarios del sistema de Naciones Unidas que expresan su preocupación ante esta tendencia nacional? La última pregunta, ¿cómo nos estamos preparando para el riesgo, para muchos inminente, de que México vuelva a estar al centro de la discusión en el proceso electoral presidencial de Estados Unidos que se avecina, así como para el proceso de revisión del TEMEC en 2026? Por su atención y sus respuestas, muchas gracias, canciller. Gracias.